Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Iglesia Amor y Vida. Osvaldo, bienvenido, ¿se lo llevaron? No, aquí está, bueno, Osvaldo, bienvenido, ¿verdad? Hoy te estamos festejando a ti, pero también vino Félix. Jorge nos había amenazado que no iba a venir dentro de 6 meses, ¿verdad? Pero pues ahí está el Félix André, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios, porque dentro, ¿verdad?, de todas las pruebas, pues el Señor también es bueno, ¿verdad? Y ha mostrado su fidelidad a través de nuestros niños, de la salud que le ha entregado, ¿verdad? Tanto a Gigi, ¿verdad?, que lo mencionaba Araceli, fueron como 3 cirugías en una, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos ver la mano poderosa de Dios reflejada en la vida de nuestros niños, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. El día de hoy, hermanos, iniciamos una serie nueva. Es la serie titulada El Reino ¿así se llama? Sí, el reino entre nosotros, ¿verdad? El reino entre nosotros. En la Biblia encontramos un total de 4 libros, ¿verdad?, que son llamados libros, o se les llaman los evangelios, ¿verdad? Y esos libros son los siguientes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de estos libros, ¿ok? 3 de estos libros son libros conocidos como libros sinópticos, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? Son libros sinópticos. Lo que significa es que, bueno, la palabra sinóptico literalmente significa lo siguiente: vistos juntos con una vista en común. También es un trabalenguas, ¿verdad? Vistos con una vista común. Ahora, lo que te vas a dar cuenta, ¿verdad?, es que en estos 3 libros, que son Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver, ¿verdad?, las mismas historias, ¿verdad?, o las escenas dentro de la vida de Jesús vistas desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas nos ofrecen una perspectiva distinta. Cada uno de estos libros o de estos evangelios presentan a Cristo de una manera muy diferente. Por ejemplo, Mateo, ¿verdad?, presenta a Cristo como el rey prometido, ¿verdad? Mateo fue un libro escrito para los judíos, ¿verdad?, que esperaban a su rey por varios años. El libro de Marcos presenta a Cristo como el siervo de Dios. En Lucas encontramos a Cristo como el Hijo del Hombre, y en Juan encontramos a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que algo interesante del libro de Juan es de que ahí es donde más milagros vemos de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Juan nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Un hijo milagroso. A lo largo de las próximas 7 semanas, hermanos, estaremos enfocados, escucha esto, en el Evangelio de Mateo, ¿ok? En el Evangelio de Mateo, pero estaremos, ¿verdad?, dándole un énfasis especial al Evangelio como tal, ¿ok? ¿Cómo era la manera en que Jesús nos presentó el Evangelio o las buenas nuevas? Por eso le llamamos a esta serie El Reino entre Nosotros. ¿Me acompañan en una oración antes de iniciar nuestro mensaje? Padre, te doy gracias porque en esta tarde nos das vida para poder estar aquí, Señor. Te agradezco, Señor, por la salud. Te agradezco, Padre, porque el día de hoy pudimos despertarnos, ver un nuevo amanecer, y porque podemos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder ver, Señor, cómo es que tú eres el ejemplo vivo del Evangelio como tal, Señor. Tú viniste, Señor, a habitar entre nosotros, a caminar entre nosotros, a servir entre nosotros, Señor, anunciando las buenas noticias de salvación, Señor. Pon en nosotros el mismo anhelo y deseo de compartir el Evangelio con otras personas, de tal manera, Señor, que más y más personas puedan estar en el cielo y así evitar el infierno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella encontramos esperanza, a través de ella encontramos futuro, Señor, y encontramos, Señor, misericordia de tal manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por todo esto. Amén. El Evangelio de Mateo, abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 1. Inicia con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Vemos a Jesús, ¿verdad? Vemos esta imagen que muchos tenemos de Jesús en el pesebre, ¿verdad?, en Belén. De hecho, se nos presenta el árbol genealógico de Jesús, pero en el capítulo 1 y 2, inmediatamente después del nacimiento de Jesús, vemos cómo es que la familia de Jesús huye, ¿verdad? Y huye a un lugar llamado Egipto, ¿verdad? Y en Egipto, pues ahí huyen y se van a salvaguardar, ¿verdad?, de esta amenaza de la cual ellos estaban siendo
la amenaza a la cual ellos estaban enfrentando. Entre el capítulo 2, escucha esto, y el capítulo 3 existe un periodo de 30 años. Es interesante porque nos brincamos del nacimiento a literalmente el bautismo de Jesús. Hay alrededor de 30 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2, de hecho, vemos a Juan. ¿A quién? A Juan, ¿verdad? Quiero asegurarme que no se me están durmiendo, porque aquí les apagamos las lucecitas para que no haya tanto calor, ¿verdad? Pero no es para que se duerman, ¿sale? Entonces, en el capítulo 3 de Mateo, encontramos a Juan anunciando la llegada del Mesías. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice: en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. En ese mismo capítulo, más adelante, vemos el bautismo de Jesús. Mira lo que dice versículos 16 al 17. Dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mira, todo esto sucedió antes, escucha esto, antes de que Jesús ni siquiera iniciara su ministerio dentro de nosotros, ¿verdad? Hasta este momento hemos visto el nacimiento de Jesús, hemos visto la persecución en contra de Jesús, hemos visto el bautismo de Jesús, pero te digo algo, hasta ese momento no ha iniciado el ministerio de Jesús. Jesús no necesariamente ha iniciado a predicar el evangelio como tal. Pero atención a lo que sucede en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Y ahí es donde vamos a pasar la gran cantidad de tiempo en esta tarde. Dice Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, ¿qué dice que hizo? Salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una gran luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mira, lo primero que yo encuentro en estos versículos que acabamos de leer es que Jesús estaba en constante movimiento. Jesús, escucha esto, es la definición de un evangelio en movimiento. Del versículo 12 al 13 vemos a Jesús: salió, regresó, fue, salió, siguió, regresó, volvió a ir. Ya me confundí, pero se ve a Jesús constantemente moviéndose. Incluso antes de que el ministerio de Jesús oficialmente arrancara, Jesús nos enseñó algo, lo cual cada uno de nosotros debemos de entender. Escucha, el evangelio no es algo que se aprende. ¿Oíste? El evangelio no es algo que se aprende. El evangelio es algo que se vive. ¿Oyeron eso? El evangelio no es algo que recibimos en nuestra mente, ahí vive por siempre. No. El evangelio, hermanos, es algo que se experimenta. Déjate digo algo, mira, el evangelio no va a llegar al corazón de las personas necesitadas. El evangelio no va a llegar al corazón del perdido si nos quedamos aquí sentados. Tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que seguir, tenemos que volver a intentarlo. Así como Jesús lo hizo. Él salió, después regresó, después fue, después salió y después siguió. ¿Te fijas? Estaba en un constante movimiento. El evangelio, hermanos, pide de nosotros, escucha, acción, movimiento. Salió de Judea, regresó a Galilea, fue a Nazaret, salió de Nazaret, fue hasta Capernaum. ¿Por qué? Porque había un propósito que se había de cumplir.
Oh, hermanos, mira, nosotros no organizamos evento aquí, Grupo Conexión aquí, luego Noches Vida aquí, luego En Pos de Ti esta temporada. Hermanos, no es porque simplemente querramos llenarle sus agendas. No. Es porque tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos. Tenemos que alcanzar a más personas. La fe nos llama a la acción. Tenemos que hacer algo. ¿Alguien me puede recordar, verdad, lo que dice Santiago capítulo 2, 17 acerca de la fe? Mira lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice así. Oh, hermanos, tenemos que movernos. Tenemos que hacer algo. Jesús es la definición de un evangelio en movimiento. Ahora, este movimiento era tanto que Jesús nos mostró, era un movimiento de hecho profético. ¿Qué era un movimiento qué? Profético. Mira lo que dice el versículo 13 de Mateo 4. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Ahora, ¿por qué Capernaum? Nos preguntamos, ¿no? Mateo mismo nos contesta y dice el versículo 14, porque así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. El movimiento que vemos ahí de parte de Jesús, hermanos, es un movimiento que cumplió una profecía. Isaías había profetizado eso hace cientos de años. Mira lo que dijo Isaías ahí en capítulo 9, versículo 1. Dice, la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar, será llena de gloria, dice así. Quiero que pienses, ¿verdad?, por un momento en el pueblo judío. Yo te dije, ¿verdad?, el evangelio de Mateo originalmente fue escrito para los judíos. Ahora, el evangelio de Mateo sigue siendo, ¿verdad?, palabra de Dios, y sigue siendo palabra que nos beneficia a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Hay enseñanza para nosotros, pero originalmente fue escrito para el pueblo de los judíos. El pueblo judío fue también el mismo que recibió, ¿verdad?, aquella profecía de parte de Isaías. Ahora, desde la profecía de Isaías, que mencionó aquí en Isaías capítulo 9, versículo 1, desde ese momento hasta el momento en el que Jesús inicia su ministerio, escucha esto, por lo menos pasaron 700 años. 700 años desde que Isaías dijo, va a venir un Salvador, va a venir el reino, ¿verdad? Desde el momento en el que Isaías profetizó eso, al momento en el que Jesús hizo su aparición pública, pasaron por lo menos 700 años. Piensa por un momento en los judíos. 700 años de espera, 700 años esperando a que el Mesías llegara y hiciera su aparición. Yo te aseguro que muchos de ellos perdieron la esperanza. Yo te aseguro, ¿verdad?, que muchos de ellos incluso olvidaron las palabras de Isaías. Te aseguro que muchos de ellos dejaron de creer. Pero hermanos, el hecho de que esta profecía se cumplió también nos recuerda, hermanos, que el evangelio del reino del cual predicamos tú y yo es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Galilea de los gentiles, hermanos, vio una gran luz. Esta región en la cual Jesús decidió establecerse en Capernaum era considerada marginal y mezclada, ¿verdad? Era considerada como lo peor, pero ahí fue donde Jesús hizo su aparición pública. Y dice el versículo 16, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, dice así. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Oh, hermanos, el evangelio trae esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parece venirse en nuestra contra, es en el evangelio, hermanos, donde nos aferramos nosotros como creyentes. Cuando llegan las pruebas a nuestro hogar, hermano, nos amarramos y nos agarramos bien fuerte del evangelio, porque en el evangelio
hay esperanza. En el Evangelio hay esperanza. Lucas lo dijo de la siguiente manera. Dijo, Él, o sea, hablando de Jesús, dice, Jesús es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Escucha esto, el Evangelio, el cual tú y yo predicamos, es un mensaje que trae esperanza y también es un mensaje que demuestra la fidelidad de Dios. Sí, es cierto, pasaron 700 años desde la profecía, pero ¿sabes qué? Cristo cumplió la promesa. Él cumplió lo que había dicho. Y llegó el momento donde Jesús vino con su pueblo. Bueno, las buenas noticias que Jesús vino a predicar transforman la vida de las personas. Dice aquí que el pueblo que vivía en oscuridad, ahora hay luz. Dice que aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja sombra, ahora experimentan luz. Mira, el Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma familias. Donde hay oscuridad, trae luz y esperanza. Donde hay muerte, trae vida y salvación eterna. Hermano, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del reino, el cual Jesús vino a enseñarnos. Entonces, cuando vemos a Jesús caminar entre el pueblo de los gentiles, hermanos, es una profecía cumplida. Pero también es un movimiento que demuestra que Jesús, hermanos, era una persona estratégica. No se movió así al azar y decía, a ver dónde cae. No, hermanos, el movimiento de Jesús también fue un movimiento estratégico. Capernaum, ¿verdad? Dice que ese fue el lugar donde Jesús estableció, ¿verdad?, su centro de operaciones para su ministerio. Lo hizo, hermanos, con las siguientes razones. Primero, lo hizo para alejarse de la oposición que existía en Nazaret. Mira, apenas llevamos 4 capítulos, ¿verdad? Apenas llevamos 4 capítulos en el libro de Mateo y hemos visto la palabra huir un par de veces. Únicamente han pasado 2 capítulos y ya vimos a Jesús y su familia huir ¿de dónde? De Belén a Egipto. Jesús, hermanos, experimentó oposición desde el principio. Jesús, escucha esto, consciente de esto, prefirió estar en un lugar donde había más apertura a recibir el Evangelio. Oh, hermanos, esto nos enseña algo muy interesante. Matthew Henry escribió lo siguiente: Cristo no permanecerá mucho tiempo donde no es bien recibido. Si no lo quieres, Él puede ir a otro lugar. Si no hay un interés de parte tuya en que Él transforme tu vida, no te preocupes. Hay muchas vidas que transformar. Si en tu familia no hay lugar para que Cristo transforme las cosas, no te preocupes. Él puede ir a buscar otra familia que sí esté dispuesta a aceptarlo. Cristo, dice Matthew Henry, no permanecerá mucho tiempo donde no es bien recibido. Lucas, hermano, nos cuenta, ¿verdad? Ahí en el capítulo 7, si no me equivoco, que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando inició su ministerio público, ¿verdad? Aquí Mateo 4 dice que Jesús tenía alrededor de 30 años. Ahora recordemos esto, ¿a los cuántos años Él fue crucificado? A los 33, ¿verdad? 3 años de ministerio tuvo Jesús. Piensa eso, hermanos. 3 años de ministerio. 3 años para compartir el mensaje, ¿verdad?, que tenía que transformar el mundo entero. 3 años. El tiempo de Jesús, hermanos, en esta tierra era limitado. ¿Y sabes qué? Él era consciente de ello. Él sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Por lo tanto, estratégicamente dijo, ¿sabes qué? Si ellos no quieren nada de mí, me voy a otro lugar. Existía esa urgencia. También lo hizo con la intención de alcanzar a más personas. Dado que el tiempo era limitado, el mensaje, hermanos, tenía que llegar al mayor número de gente posible. Y Capernaum era el mejor lugar para llevar el evangelio en aquel entonces. Mateo 4:15 dice lo siguiente: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven, dice,
tantos gentiles, dice así. Oh, hermanos, había mucha gente que ocupaba escuchar acerca de Jesús. No sé tú, pero yo creo que tú y yo deberíamos tener la misma urgencia con la que Cristo vivía. Él tenía 3 años y él estaba seguro de que tenía 3 años. Déjate digo algo, nadie nos garantiza que tendremos más que él. Muchos de nosotros vivimos tranquilos, se nos olvida compartir el evangelio, se nos olvida invitar a otros a la iglesia para que conozcan acerca de Cristo, pensando de que tenemos tiempo de sobra. Oh, hermanos, pero eso no es cierto. Nadie nos garantiza que hay un mañana. Nadie nos garantiza que tendremos un año más. Nadie nos garantiza que tendremos una oportunidad más. Mira, tú y yo tenemos X tiempo para subir a más personas al barco de la vida eterna, pero no sabemos cuántos. Jesús vivía con urgencia sabiendo de que él únicamente tenía 3. Nada nos garantiza que tú y yo tenemos más de 3 años. Jesús, hermanos, encontró apertura y exposición, ¿verdad? En Capernaum. Mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu Capernaum? ¿A quién le vas a predicar tú? ¿Quién, verdad? Dentro de tu círculo de amistades, dentro de tus amigos, actualmente tal vez están viviendo alguna situación de oscuridad y ocupa que Jesús traiga luz a sus vidas. ¿Quién? ¿Quién es tu Capernaum? ¿A quién le vas a predicar? Continúa diciendo Mateo lo siguiente. Versículo 17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo, ¿qué dice? Está cerca. El reino del cielo está cerca. Hermanos, Jesús dijo esto hace más de 2000 años. Yo te aseguro que el reino de los cielos está aún más cerca. No sé tú, pero creo que tenemos que predicar con urgencia, ¿verdad? Hay gente a nuestro alrededor que se nos está yendo y muchas veces no tenemos, hermanos, la capacidad de presentarles el evangelio. No tenemos la capacidad de tan siquiera invitarlos a la iglesia para que nosotros les prediquemos. Hermanos, hay gente que ocupan escuchar acerca del evangelio. Prediquemos, hermanos, con urgencia. ¿Por qué? Porque el reino del cielo está cerca. El día en el que el Señor traerá juicio ante las naciones está cerca. Por lo tanto, prediquemos con urgencia. Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra encontramos un llamado de urgencia, Señor, por predicar el evangelio, Señor. Danos la capacidad de reconocer, Señor, quiénes dentro de nuestro círculo de amistades, quiénes dentro de nuestras familias ocupan escuchar tu mensaje, Señor. Pone en nosotros, Señor, la seguridad de poder movernos, Señor, y predicar sabiendo de que tú estás respaldando cada una de nuestras palabras. Danos, Señor, la sabiduría para reconocer los lugares en los cuales nos tenemos que mover, de tal manera que más personas puedan acercarse a ti y puedan conocer el evangelio, Señor. No queremos que más personas, Señor, pierdan la oportunidad de subirse, Señor, al barco de la vida eterna, Señor. Queremos que más personas puedan habitar, Señor, por una eternidad junto a ti y que puedan disfrutar del gozo de vivir en tu presencia, Señor. Más allá de lo que sucede en esta tierra, Señor, ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de esperanza, Señor, a más personas. Hay muchas familias, Padre, que experimentan tiempos de prueba. Hay matrimonios que se están desmoronando. Hay niños, Señor, que van camino, Señor, hacia la perdición, Señor. Y lo único que puede evitar eso, Señor, es tu evangelio, Señor. Pone en nosotros, Señor, esa urgencia que Cristo tenía de seguir predicando, Señor, y hacerlo con urgencia. Que más personas puedan escuchar de ti.
En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto. Amén.